Son las 11:15. Vale, entonces, vamos a dar paso, yo creo que a la mesa redonda, antes de tomar el café, ¿vale? Vamos a que suban ya al escenario, por favor. Tenemos una mesa redonda. El moderador es Enrique Pascual. Tenemos también Carlos Moro, por favor, sube al escenario. Xavier Ausàs. José Félix Callejo, Juan Carlos Vizcarra y Tomás Postigo. Ellos pertenecen a, bueno, como sabéis, Enrique Pascual es el presidente del Consejo Regulador de la Ribera del Duero. Carlos Moro, que acaba de estar con nosotros, presidente y fundador de Bodegas Familiares de Castilla y León, de Matarromera. Xavier Ausàs, él es enólogo, que participa en varios proyectos a nivel nacional e internacional. José Félix Callejo, director técnico y enólogo de Bodegas Félix Callejo. Juan Carlos Vizcarra, propietario y enólogo de Bodegas Vizcarra. Y Tomás Postigo, presidente y fundador de Bodegas Tomás Postigo. Se están poniendo los micrófonos. La mesa redonda va a estar en torno al tema de las elaboraciones tradicionales versus nuevas tecnologías enológicas. Como sabéis, el Consejo Regulador ha cumplido 40 años este año y, bueno, vamos a hacer hemos querido reunir a las bodegas más emblemáticas y que empezaron desde un principio. Bienvenido, Enrique. Vamos saliendo. José Félix Callejo, de Bodegas Callejo. Bueno, quiero recordaros que tenemos asistentes aquí, gracias por venir, pero la gran mayoría de asistentes están vía online, vía streaming. Tenemos ahora mismo conectados unas 30-35 personas. Ya sabéis que la pandemia lo que nos ha dejado es algo bueno, que es que ahora mismo el teletrabajo y bueno, pues pueden ver las ponencias a través de su ordenador y desde su bodega. Juan Carlos Vizcarra, propietario y enólogo de Bodegas Vizcarra. Creo que nos falta Tomás Postigo y Xavier Ausàs. Bueno, el moderador de la mesa es Enrique Pascual. Voy a ver. Xavier Ausàs aparece en escena. Y Tomás Postigo. Pues cedo la palabra a Enrique Pascual, presidente del Consejo Regulador de la Ribera del Duero. Gracias. Gracias, Laura. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos. Y, bueno, aquí estamos ahora mismo ante grandísimos profesionales. Yo, si os parece bien, damos una pincelada de cada uno, porque yo creo que lo importante es lo que se hable después, no el gran currículum que todos tienen, que yo creo que nos llevaría el tiempo simplemente de que tenemos expuesto para poder exponer, ¿no? Bueno, Carlos Moro ya no le presentamos porque ya se ha presentado él solo, ya está. José Félix Callejo es enólogo de la familia de Bodegas Callejo, en Sotillo de la Ribera.
Juan Carlos Vizcarra, pues también, ya un veterano de la Ribera, enólogo, propietario y luchador del mundo del vino. Javier Ausás, pues lógicamente, pues trayectoria de mucho tiempo, enólogo, que ha estado bueno, pues entre otras bodegas en Vega Sicilia y ahora ya tiene un proyecto personal que está con él. Y Tomás Postigo, pues fíjate, a Tomás Postigo casi no le conocemos, ¿no? De nada, ¿verdad? Tomás, enólogo de Protos, luego pues Carroveja ya también un proyecto personal familiar, pues bueno, pues que ahí está. Bueno, yo al final, hablando de la tradición y la innovación, yo quería un poquito, a ver, exponer sobre la mesa y luego yo creo que si queréis hacéis bueno, pues un poco dinámica, ¿no? La trayectoria, la conversación. Es decir, yo ahí, cuando la tradición y la innovación me parece que es muy interesante, ¿no? Ahí no hay que perder raíces y hay que seguir adelante. Y a partir de ahí, lógicamente, Ribera del Duero tiene una trayectoria. Empezó cuando no existía, casi estaba olvidada la viña, cuando todo se hacía de una forma muy rústica, muy básica, ¿no? Y me gustaría saber vuestra opinión, y empezamos por donde queráis, da lo mismo, de la influencia de la innovación, de la tecnología, hasta lo importante que ha sido o no ha sido bajo vuestro criterio para llegar a la Ribera del Duero, donde ha llegado, ¿no? Y luego también me gustaría también luego enlazar con eso, pues un poco esto que surge ahora mismo por ahí, que los que se dedican a la pluma más que a hacer vino, están ahí poniendo puntos y demás, a vinos que a lo mejor en su momento, yo qué sé, recuerdo que a lo mejor casi pues eso, que seguramente no hubieran pasado un comité de calificación y ahora mismo están un poco en moda de gente, ¿no? Si os parece, empezamos por ahí, cada uno exponéis vuestra opinión. Me da lo mismo empezar de allí para acá que de aquí para allá, pero donde os guste más. Me da lo mismo. Carlos, tú primero, venga, de aquí para allá. Bueno, es un tema apasionante, por supuesto, y muy bonito. Y yo creo que hay que conjugarlo perfectamente, ¿no? Yo, pues, he dicho antes, soy una persona que viene de la agricultura, de la viticultura, por las dos ramas. He bebido y he vivido desde que he nacido la tradición, la historia. Tenemos 5 bodegas de las antiguas. Pero yo he tenido la suerte de poder alumbrar y vislumbrar en el mundo lo que había y lo que había en todos los sentidos, ¿no? En producto final, en tecnología, en equipos y demás, ¿no? Y claro, he visto que era necesario aplicar el máximo de conocimiento para poder intentar hacer los mejores vinos, ¿no? Si nos inspiramos nosotros sobre todo mucho en Francia, pues vemos los grandes enólogos, Peinot, etcétera, que estudiaron y trabajaron sobre la materia y que han logrado pues hacerlo de forma extraordinaria. También vemos todo el desarrollo de la tecnología a lo largo del tiempo, que viene, a mi modo de ver, a ayudar a hacer los mejores vinos. Yo creo que aquí se hacían unos vinos muy determinados antes de la denominación de origen. La denominación de origen da un cambio radical, es una innovación absoluta, yo diría casi disruptiva, como decíamos antes, de los vinos que hacíamos en los años 50 y 60 y 70 a los vinos que se hacen en los años 80, ¿no? Por tanto, creo que vale la pena pues no olvidar nunca las raíces. Antes también decía, hombre, yo hemos estado trabajando, estudiando, viendo cuál era el pago especial de las horas, y resulta que hablo con los hombres del 50 o 60 años y me dicen, pero está pirado, no es ingeniero agrónomo, no tiene ni idea. ¿Cómo plantar en aquella zona tan alta, con las parcelas tan buenas que tiene allá al lado del río? Y me tachan de locura, ¿no? Pero hablo con los de 80, 90 años y me dicen, no, aquella parcela es que aquí íbamos a coger las uvas porque eran las más maduras. Las que van a dar. Bueno, volvemos al origen a lo mejor de 100 años, ¿no? Pero la investigación, la tecnología, el desarrollo es absolutamente fundamental y lo seguirá siendo como ha sido toda la vida. Muchas gracias, Carlos. Bueno, estoy de acuerdo un poco con lo que dices, ¿no? De la tecnología, de cómo influye en el vino, ¿no? Pero bueno, empezando un poco desde el origen, desde lo que has dicho tú de la Ribera del Duero, de los años que llevamos ya 40 años, que somos jóvenes todavía, con 40 años. Sí, somos unos bebés. Y bueno, hemos visto la trayectoria que desde que empezó la denominación de origen a lo que somos ahora y el camino que nos queda todavía por recorrer. Y hemos visto que, bueno, pues empezaba con tradición, con los vinos que se hacían entonces,
luego hubo un cambio, ¿no? A mediados de o finales de los 90, comienzos de los 2000, con un cambio en la elaboración de los vinos que hizo que, bueno, pues que llegasen a otros mercados, ¿no? Y yo creo que ya de ahora, después de visto la vista atrás, pues vemos que la tradición es muy importante, ¿no? Que tenemos que fijarnos en lo que nos hacían nuestros antepasados, porque en nuestra zona creo que lo que tiene es mucha tradición, ¿no? Entonces tenemos que respetar mucho lo que se hacía antiguamente, ponerlo en valor y aprovechando las nuevas tecnologías para poder sacar todo lo positivo que hay ahí, ¿no? Creo que que nuestra zona, hablando del nuevo mundo, del viejo mundo, bueno, pues son tópicos, ¿no? Pero nuestra zona tiene que dar todavía mucho más de sí. Nos tenemos que fijar en los viñedos antiguos, en que se está poniendo de nuevo otra vez en valor, ¿no? En nuestra zona no podemos crecer en volumen, podemos crecer haciendo cosas muy, muy concretas, aprovechar bien los terrenos, todas las diferencias que hay de suelo en la zona, ¿no? Y eso yo creo que nos va a hacer crecer mucho más de lo que estamos creciendo ahora, ¿no? Y poner en valor todo el territorio y la zona en sí, ¿no? Toda la tradición que lleva consigo, ¿no? Entonces creo que eso puede ser un poco lo que podemos sacar adelante. Muy bien. Juan Carlos. Has comentado antes un poco de los críticos, lo has dejado así un poco caer. Yo creo que en cierta medida han tenido bastante influencia en la trayectoria de Ribera del Duero, que han marcado alguna tendencia, aunque también tenemos que valorar que al final tenemos el reflejo a nuestro bien hacer y a nuestro estilo de vino sin perder el rumbo y no porque quieran cambiar nuestro estilo de vino, ¿no? Creo que en Ribera ha habido como 3 épocas diferenciadas, ¿no? La primera con los primeros años con una enología quizá básica, de bodegas que arrancamos en unas condiciones precarias, en un garaje, de cualquier manera. Creo que esas 8.000 hectáreas cuando se creó la denominación de origen han sido lo fantástico de poder salir adelante, porque a nada que se hacía un poquito de enología, los críticos empezaron a fijarse en estos vinos de las bodegas que arrancaban, ¿no? Y desde ese punto de vista era una enología más viticultura que enología, ¿no? Que ha ayudado a que esas bodegas que estaban empezando, que empezaron a estar bien puntuadas por Parker o Peñín o algún otro crítico, y han sido las que realzaron un poco el empujón a Ribera del Duero, ¿no? Porque también si no tienes puntuaciones tampoco te encuentras con importadores, y si te encuentras con importadores y tu economía financiera en la bodega va mejor, pues puedes comprar mejores barricas, vas cuidando las instalaciones, y ha sido todo un esfuerzo y una dedicación. Luego ha habido otra época muy marcada, yo creo, también en los años 95 a 2000 y pico, la época Parker, Miller, que todo era extracción, vinos potentes. Todos los enólogos nos fijábamos un poco en el color, en los IPTs. Hablábamos más de eso que a veces del vino en sí. Y todos estábamos ligados a la extracción, a hacer del extras a tutiplén, remontados, temperaturas de fermentación. Si no tenías un vino potente y que no te puntuaban, como que eras un mindundi, ¿no? Y eso pues ha arrastrado que ahora ha habido otra pequeña revolución, y unas épocas traen a otra, y ahora quizá estamos un poco en una enología muy bonita. Creo que estamos cambiando todos el concepto de fruta, de equilibrio, de menos potencia pero vino más frescura. La gente se va buscando altitudes, viñedos, parajes chulos, ¿no? Y creo que hay una buena concienciación de los enólogos o viticultores, porque siempre llevamos el cartel, quizá el enólogo, el cartel, pero tiene más o tanto más el peso la viticultura que la enología, ¿no? Ahí me meto, ¿no? Yo soy viticultor y enólogo, y sé que el 80% de un vino es viticultura, y ya puedo hacer una enología del carajo que al final no te sale. Al final tienes que buscar
volverte un poquito más, vamos a decir, respetuoso, tanto con la viña, con el suelo, con la enología en sí. Y creo que está viniendo ahora estamos delante de una buena época de Ribera del Duero, en el que está llegando gente muy preparada. Gracias a Dios el sector se ha profesionalizado un montón, gracias a las escuelas, a las universidades. Ya es rara la bodega que no tenga 2 o 3 técnicos con un cierto volumen, y hace 40 años había 5 o 10 enólogos para toda Ribera, ¿no? Creo que hemos dado un salto terrible. Creo que viene gente muy preparada y con una concienciación muy buena del cambio climático, del uso del sulfuroso, con pequeños proyectos, y creo que estamos ante un gran momento en ese sentido, y en otro tanto peligroso, en el de plantaciones masivas, no sé cómo decir, plantaciones masivas, vendimias mecánicas, el inundar de tintos robles de ese calibre los bares, que sí, está bien porque toda la uva hay que venderla, toda la uva hay que sacarla, pero creo que hay que estar más concienciados en cuidar lo que tenemos y en llevar una enología de respeto. Quizá es un poco más al regreso al pasado que regreso al futuro, ¿no? Bueno, buenos días. Al final, para mí, lo primero que deberíamos de preguntarnos es por qué la innovación, ¿no? Y la innovación yo creo que nace de la necesidad, puesto que el consumidor cada vez sabe más. La tecnología ha hecho que muchas de esas cosas que nos parecían normales, pues dejan de ser normales y es un defecto, por ejemplo. Entonces, este saber más por parte del consumidor hace que nosotros también seamos capaces de reaccionar de alguna manera, innovar y preguntarnos muchas cosas de por qué pasan esas cosas, ¿no? Carlos antes ha mencionado que un ejemplo, cartografiar tus fincas y entender un poco lo que los mayores decían de una manera espontánea. Nosotros hoy tenemos la oportunidad de hacer eso, entonces creemos que es posible y factible intentar entender por qué los mayores decían esas cosas, ¿no? La tecnología nos ha hecho también, o la innovación nos ha hecho valorar cosas que de alguna manera veíamos normales, como por ejemplo el carácter fenolado, que antes era una cosa que incluso en algunos momentos se buscaba y hoy vemos que es un defecto y uniformiza todos los vinos de cualquier región. Entonces, bueno, la innovación es importante, puesto que debemos de progresar. Como hemos dicho, todos somos una denominación de origen relativamente joven, con mucha proyección, pero también, por mi parte, creo que algunas veces los españoles, en general, nos pasamos de frenada, ¿sabes? Entonces, nos volvemos un poquito talibanes y vamos un poco más allá de la línea que no se debe sobrepasar. Por eso, nosotros en Ribera del Duero, no lo digo aquí, yo elaboro y he elaborado en muchas zonas y la Ribera del Duero es una región magnífica. Lo que pasa es que debemos de cuidarla, debemos de entenderla. Esa tecnología, esa innovación nos debe ayudar a entender qué es lo que tenemos entre manos y intentar respetar el carácter de la región. Es verdad que hay tendencias, que estos plumillas que dices nos hacen variar, pero yo tampoco creo que debemos de dar esos bandazos que tú has dicho, ¿no? Hoy mucha fruta, mañana mucha estructura. Lo importante es respetar la región. Esta región tiene una serie de características que esas características en los años que tú decías hace 40 años hizo que fuera una región respetada
Hoy estamos consolidando esta región con vinos de altura, pero también, paralelamente, hay extremistas, tanto de una parte como de otra, que para mí se pasan de frenada. Entonces, utilicemos esa tecnología, utilicemos esa innovación para mantener la identidad de la región, no para dar esos bandazos ni pasarnos de frenada. Utilicémosla para respetar la región. Muy bien, Javier. Tomás. Bueno, muchas gracias por invitarme a esta mesa redonda. Lo primero, quiero dar gracias a las cooperativas. Si no es por las cooperativas, hoy no estamos aquí. Durante muchos años han aguantado el cultivo de la vid, sin unas pérdidas, sin ganar dinero. Y mantuvieron la superficie de viñedo que en el año 82 permitió crear la Ribera del Duero. La Ribera del Duero ha cambiado una barbaridad, para bien. Bueno, para bien y para mal. Vamos a decirlo todo. En el año 82, el 100% de la viticultura de Ribera, de los viñedos, eran viñedos en vaso. Y el 100% eran viñedos viejos. Hoy no lo son. Ni estamos en vaso, ni hay ya mucho viñedo viejo. Cuando yo estuve en Protos en el año 84, en la bodega de Protos el laboratorio tenía un densímetro. No había más. Es lo que había. La despaliadora era una despaliadora centrífuga, y aquí era como meter la uva en las minipimes, ¿no? Te sacaba la uva machacada, destrozada, y así estaban todas las bodegas. Protos producía 600.000 kilos de uva, de los cuales el 25% lo vendía a granel a Rioja. Fijaros cómo ha cambiado la Ribera del Duero. Vega Sicilia facturaba en el año 82 1 millón de euros. Eran pesetas, pero pasado a usar euros, 1 millón. Hoy factura 60 millones. Bueno, y así podíamos hablar de muchas más cosas que han cambiado en la Ribera del Duero. Yo creo que en general ha sido cambios para bien. Aunque por medio ha habido errores que se han ido corrigiendo. Por ejemplo, las plantaciones de los años finales de 80, 90, se plantaron viñas muy productivas, de clones muy productivos que hoy nos están produciendo lastres. Esas viñas no están dando calidad. Pero se ha corregido. A partir del año 2000 se ha corregido esa política de plantaciones. Y si bien es cierto que estamos todos plantando en espaldera, también es cierto que los clones son de gran calidad. No son como aquellos que se plantaron en los años 80 o 90. Otras cosas que se han hecho mal y se van corrigiendo, pues nos pasamos de frenada. Como dice Javier, de todo lo que hemos dicho hasta ahora, para mí de lo más interesante lo ha hecho Javier, es que hay que respetar la tipicidad de la Ribera del Duero. Entonces, durante muchos años nos hemos pasado de frenada con las levaduras. Nos hemos vuelto locos con las levaduras comerciales y nos hemos olvidado de que en el año 82 toda la Ribera del Duero, toda, fermentaba con fermentaciones espontáneas, con levaduras salvajes. Hoy ya es un tema que se está volviendo otra vez. Ya hemos visto que las levaduras comerciales lo que hacen es globalizar los vinos y también estamos rectificando y volviendo a la tipicidad de la Ribera del Duero.
Las bodegas, pues las bodegas, fijaros cómo eran y cómo son ahora. Las primeras bodegas, aparte de las cooperativas que ya todos conocemos, eran bodegas familiares, muy pequeñitas. Yo creo que eran todas familiares, las primeras que se creaban en la Ribera del Duero. Y hoy el concepto de bodega, esas bodegas familiares han crecido, se han hecho muy grandes. Creo que ninguna ha fracasado, están todas triunfando. Y se han sumado un montón de bodegas ya con otro concepto. Han venido los riojanos, han venido los catalanes y han cambiado muchas cosas. Yo no sé si para bien o para mal, porque los vinos de roble, desde mi punto de vista, no están beneficiando de todo a la Ribera del Duero. Pero también es cierto que la uva tiene que tener una salida. No vamos a dejar a los viticultores sin coger la uva. Hay que cogerla, tiene que elaborarse, hay que hacer vino, se tiene que vender y tiene que ser un vino que esté en el mercado a un precio razonable. Todo eso está clarísimo. Pero yo opino que los vinos de la Ribera del Duero deberían venderse más caros. Se pueden vender más caros. Y por tanto el viticultor debería cobrar la uva más cara. En los años 82 el viticultor no vivía de la uva, no podía vivir de la uva. Y hoy el viticultor vive de la uva. Es un cambio muy positivo. Y yo creo que aún así la uva de la Ribera del Duero debería ser más cara y los vinos más caros. No digo que no sean buenos, tendrían que ser mejores. No digo que no sean buenos. Tendrían que ser mejores y más caros. Estamos todos de acuerdo que cuanto más caros, mejor. Porque entre otras cosas, creo que sería bueno para todos, ¿no? Es decir, esto está clarísimo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, lo que hemos llegado a la conclusión yo creo que es que hay un antes y un después en el mundo del vino en España cuando Ribera del Duero se presenta en el mercado, es verdad, ¿no? Que partimos de una viticultura, la verdad que terriblemente estaba denostado aquello, estaba mal visto, cuidado. Es más, hasta los que porque yo al final, para mí no va mal, vengo de familia de viticultores. Es decir, yo vengo de mi pueblo no había regadío, no había remolacha, y había secano y viñedos. Y fue donde se mantuvo realmente el viñedo en esos pueblos. Porque donde había posibilidad de remolacha la gente no tenía. Digo, porque te puedo contar yo también, porque al final todos venimos del oficio, ¿no? Y luego, fíjate, has hablado de las cooperativas, es cierto, era la forma de elaboración que había, pues no era aquello no muy complicado, ¿no? Y yo, fíjate, igual me permito decir una barbaridad, pero ¿no os acordáis? Hay un cambio, yo lo vi de pequeño, que era muy joven, muy niño, el cambio aquel cuando realmente hemos conocido todos arar las viñas en machos. No sé si vosotros la hemos conocido arar con machos, ¿no? No había otro método, ¿no? Aquello era insostenible, arar con machos, ¿no? No había forma de hablar. Había que cambiar a Pascuali, tractores pequeños, porque los grandes no entraban. La mecanización era muy complicada, ¿no? Y yo creo que hubo una cosa que, hoy que estamos aquí, nos trae aquí una empresa que se dedica a vender productos fitosanitarios. Hubo un producto que no sé si os acordaréis de él o no, que ahora a lo mejor decirlo es una barbaridad, que se llama Caragar. ¿Os acordáis del Caragar? Sí. Pues ese mantuvo las viñas de la ribera durante mucho tiempo. Que ahora sería una barbaridad. Quizá fue un herbicida residual, y para muchos igual no lo conocen, un herbicida residual que salvó la viña a muchísimas viñas de la Ribera del Duero, excepto en los pueblos que todos conocimos, donde había concentración parcelaria. Que donde se hacía la concentración parcelaria, desaparecía la viña por completo. Era otra reacción que era inevitable. Es decir, concentración parcelaria, desaparición del viñedo. No sé qué os parece todo aquello. Quiero decir que yo sí que lo recuerdo todo porque lo viví en mis propias carnes, cómo sufría mi familia, mi padre, porque era un viticultor muy arraigado, y vivía que aquello se venía abajo totalmente. O sea, aquello se hundía. Y porque hasta que se crea la DO, pues al principio con más ilusión que otra cosa, y realmente hay un antes y un después. Cuando se empiezan a hacer los vinos que en España no se hacían y se demuestran al mundo por esos pioneros que hoy celebramos este año 40 años. No sé qué os parece. Entonces, estoy reflexionando quizá, a lo mejor estoy interviniendo demasiado, pero es que no me deja el cuerpo, ¿no? Porque al final soy como vosotros, no soy bodeguero y viticultor, ¿no? Y yo esas cosas las he vivido, claro, las he sufrido en mis propias carnes o muy cerca. Quizá yo no porque era muy joven, pero sí en mi familia, como aquello se venía abajo.
cómo se extendieron los pascuales poco a poco, y si esto no se quería, hubiera desaparecido el viñedo. O sea, esto era una realidad. O sea, yo creo que aquí hay gente que seguramente pueda decirlo como yo, aquella situación. Bueno, a partir de ahí hay una expansión, que hablamos de viñedo, quizá que cuando se triplicó el viñedo por 4, allá en los años 95-2000, cuando se multiplica y que, bueno, aparecen los vinos robles. Vamos a comentar los que han salido a colación. Sale el vino roble, que evidentemente yo creo que a todos nos gustaría vender grandes reservas y vinos, lógicamente, no caros, sino vinos que la gente los pague poco lo vale, ¿no? Pero esto realmente a lo mejor no resulta ser tan fácil y la gente, lógicamente, necesita tener un... Pero yo creo que hoy el posicionamiento de Ribera del Duero, en general, no sé qué opinaréis, y a mí no me parece malo, en general, hablo como bodeguero, no hablo del posicionamiento de Ribera del Duero. Y yo lo que me refería al principio eran esos vinos que salen ahora, que son muy pocos litros, los vinos que hay. ¿Vosotros opináis que esos vinos que hay, que muchas veces, si no te han dicho que les han metido 96 puntos la revista no sé qué, o el crítico, no es igual, ¿vosotros pensáis que con esos vinos podríamos ganarnos el mercado o nos echarían para atrás? ¿Sabes? Esos pocos litros que hay, que a lo mejor han puesto 98 puntos a una barrica de 200 litros, que no hay más, que si no te lo dicen, te recuerda a los vinos aquellos que los que se hacían entonces, que realmente, como digo, no pasaban los comités de cata bajo ningún concepto. Es decir, porque si otra cosa ha sido Ribera del Duero, ha sido rigurosa con la calidad, ¿no? Que por eso estamos donde estamos. No sé, ahí dejo el comentario y opinad cada uno lo que queráis. Los críticos en cierta medida son necesarios, pero por eso hay que intentar hacer vinos con identidad propia, creérnoslo nosotros mismos y adaptar al consumidor a que sea el que venga a comprar, ¿no? ¿Qué pasa en Francia, ¿no? Con el posicionamiento que tiene? La gente compra vinos por inversión, para invertir, para guardar, ¿no? No hay que lanzarse solo... Está muy bien, decíamos antes, del tinto roble, ¿vale? Todas las viñas tienen que coger una mayoría de edad para que den cierta calidad. Los viticultores tienen que ir plantando las bodegas y hasta que no tienen una cierta mayoría de edad esas viñas, pues no va a salir una cierta calidad. Vale, pero lo que hay que hacer es hacer valer el producto. Y luego, bueno, a mí aquí me surge una pregunta también. ¿Vosotros opináis que todas las viñas viejas son buenas o no? Pues yo tengo mis dudas, lo digo por eso. O sea, ¿todas las viñas, por ser viejas, son buenas o no? Yo tengo ahí una cuestión que sí me gustaría que opinarais, porque a lo mejor resulta que tampoco es así todo. Pero bueno, opinad. A ver qué opinión nos da eso, que una viña por ser vieja automáticamente es buena. Yo creo, ¿me permites? No, Que las viñas viejas... Es una pregunta para todos. Tienen más facilidad de dar buen fruto que una viña vieja. De hecho, una viña vieja no tienes que trabajarla casi nada para que te dé uva de calidad. Está más garantizada la uva de calidad en las viñas viejas. Pero también es cierto que una viña nueva, bien cuidada, bien aseada, bien controlada, te puede dar la misma calidad que una viña vieja. Pero hay que hacer esas labores, si no las haces no te las va a dar. Yo quiero retomar un poco lo que has dicho antes de un vino que no pasaría... Bueno, para mí hay algo fundamental que el vino tiene que estar limpio. Esto es como si dices, no. Estamos de acuerdo. Javi es un chico muy majo. Le huele el sobaquillo, pues que se duche. ¿Sabes? Entonces, para mí es fundamental y tenemos hoy la tecnología suficiente para demostrar que estás limpio. Y a partir de ahí ya podemos hablar de complejidades, de no sé qué, de no sé cuál, todo lo que tú quieras. Pero hay unas bases perfectamente claras de base. Luego ya intervienen otras cosas. Entonces, por eso te digo que cuando yo hablaba antes de pasarse de frenada es eso, ¿no? Es cosas que distorsionan lo que es la verdad. Y la verdad es una. La verdad es una, quiero decir, a nivel analítico. Está claro. Entonces, que es verdad que todos estos vinos, entre comillas, virtuales, que has dicho, de 200 botellas, bueno, eso sí,
sí que puede ayudar a la región. Es verdad que en esa puntuación interviene también la rareza, hay otros factores que intervienen en eso. Pueden servir, pero bueno, una cosa son los generales, que son pocos, pero quien gana las batallas es la tropa. Y la tropa tiene que ir bien armada, bien vestida y bien comida. O sea, tú, Javier, ¿crees que si en vez de hacer 200 litros hiciéramos 20 millones, a lo mejor no lo veríamos nosotros? Claro, es que eso es otra cosa, pregunta, ¿no? Pero El tema, como dice Enrique, claro, si cuando te ponen a un vino de 300 botellas los 97 puntos o 98, nunca te van a poner a uno de 70.000 95. Es que eso, lo que decía antes, de Nunca que hay vamos a llegar- otros factores que intervienen. Que es la línea que, Pero bueno, que nos viene bien a las bodegas, y, bueno, a todo el mundo, a bodegas, a viticultores, porque cuanto mejores puntuaciones tengan de los vinos y mejores nos vaya, pues las uvas también se pagan. Hombre, y hay un carácter también de la persona, hay ese egocentrismo, ¿no?, de salir en la foto y tal, también interviene, ¿no? Para eso era bueno el Jay Miller, ¿no? Porque él sí que te ponía un vino de 100.000 botellas, un 94. Sí. ¿Quién, perdona, Juan Carlos? Bueno, Jay Miller. Ah, ya mire. Sí, claro. Claro, lo que estáis contando, sí, claro, lo ideal sería eso, tener muchas botellas para venderlas caras, ¿no?, como decías, Tomás, pero claro, eso implica que habría que diversificar mucho la producción, ¿no? Es decir, ahora no somos 300 bodegas, ¿no? Sí, 312, 314. Pues a lo mejor hacían falta 600, porque seguro que harían más fuerza en el mercado, habría más abanico y serían proyectos mucho más pequeños. Entonces, Hombre, van viniendo bodegas pequeñas, José Félix, no. pero 300 y pico ya son bastantes. Quiero decir, que no son pocas, ¿no? Por una zona de sí, de pero 100 bueno, y El pico tema es que en millones. España yo creo que empezamos al revés. En Francia el vino top hacen más botellas y del vino básico hacen menos. Porque te dicen que le han quitado un poco para mejorar el top. Y aquí vamos al revés. Del top hacemos 1.000 botellas, del otro 5.000, del otro 30.000 y del básico 200.000. Vamos un poco al revés. Y que en ese sentido es que nos lo tenemos que creer nosotros mismos. Sí, totalmente de acuerdo, Juan Carlos, pero también no opináis también que por muchas veces, claro, nosotros en el mercado, gracias a Dios, estamos compitiendo con los franceses e italianos, ¿no? No vamos con los de la parte baja de la tabla, ¿no? Pero claro, están ellos que están muy posicionados, con mucha referencia mundial, y tenemos, bueno, es otro tema que yo también creo que es importante, el problema que tenemos a la hora de exportar vino, ¿no? Es decir, como España tiene un lastre de imagen Totalmente. que nos perjudica de una forma excepcional, es decir, cuando salimos fuera de España a vender, ¿no? Es decir, siempre ponemos el ejemplo los franceses e italianos. Culpa nuestra, ¿eh? Totalmente, Hay que totalmente, atreverse a abrir botellas. totalmente, ¿no? O sea, al final, no sé si vamos a mencionar, pero sabemos que hay un problema en España de Madrid para el sur que nos arrastra a todos de una forma, ¿verdad?, para la hora de comercializar, ¿no?, y dar la imagen. Y zonas como la nuestra, pues bueno, lo intenta hacer lo mejor posible. No digamos que seamos perfectos, que eso no lo vamos a hacer, pero bueno, pero intenta hacer las cosas de otra manera. No sé qué os parece a vosotros, ¿no? Don Carlos. No, por favor. Yo, que ahora ando por, además de Ribera, otras denominaciones y de Rioja y demás, veo cómo Rioja y muchos riojanos admiran Ribera del Duero. Y veo cómo ven y cómo se valora un vino, digamos, de crianza o de semicrianza, depende de qué, y cómo se valora un vino de crianza de reserva en Rioja, y es muy diferente. Luego ahí hay un valor claro de Ribera del Duero, que ha sabido posicionarse en unos niveles de consumo y de precio bastante adecuados. Y yo creo que todo suma. Ese pequeño que hace tal y hace 200 puntos y no sé cuál, suma, claro que suma. Pero suma muchísimo también el que es capaz de hacer, yo soy de Protos de toda la vida, desde hace 60 años, conozco muy bien la historia, pero me encanta que haya marcas que puedan estar en el mundo, porque el gran problema que tenemos en todas las zonas, aquí igualmente, es llevar esa imagen de calidad al consumidor, y al consumidor de cualquier parte del mundo. Totalmente. Y ese es el gran tramo. Totalmente. Calidad, hay bastante buena calidad,
Precios, sí, por supuesto, demasiado baratos para lo que hay y para remunerar adecuadamente a toda la cadena de valor. Pero eso solo se va a conseguir si logramos que la comercialización en todo el mundo y la valorización de nuestros vinos por el consumidor. El consumidor, el 99,9% no lee una palabra de todos esos tipos de puntuaciones. Pero No lee. Los especializados salen tal y cual y por tanto digo que todo vale y es importante. Pero es importante que llegue ese producto al consumidor final y pueda tener la imagen de vinos de Ribera del Duero de una calidad alta, buena y un precio. Eso me viene a la memoria cosas que me decía mi padre, y una de ellas era que, ¿verdad?, siempre lo decía, y sabemos que hay que hacer las cosas bien, que producir produce cualquiera, pero que lo difícil es vender. Y eso es una demostración. Es decir, aparte que lógicamente hay que producir, porque si no produces bien no vienes, pero que lo difícil es vender, ¿no? Esa es la conclusión. Pero bueno, ahora la zona, la denominación de origen Ribera del Duero, ya es una marca muy consolidada, muy establecida exteriormente, ¿no? Nos visitan muchos prescriptores, vienen muchos catadores a catar nuestros vinos, entonces es un momento para seguir trabajando en la calidad, mejorar muchísimo la gente que quiera hacer vino, y porque están esperando que la Ribera dé más calidad todavía. Entonces, creo que el reto es seguir dando calidad, mejorar mucho más la calidad, porque yo creo que la imagen ya la tenemos. Totalmente de acuerdo. Yo estoy, bueno, y yo quería comentar algo que ha comentado Carlos, perdona Tomás, y ahora comentas tú, un poco el tema que estamos hablando, el posicionamiento del vino de Ribera del Duero, que están en el mercado de la siguiente manera, con relación a la denominación de origen de referencia, que es Rioja, ¿no? Porque realmente las demás, pues no sé, con todos mis respetos, ¿no? Pero una denominación de origen que venda 2 millones de botellas, pues al final no figura en el mundo, porque para que tenga un reconocimiento tiene que tener una masa crítica, una región vinícola. Pues si vende 1,5 millones de botellas, pues al final se lo beben entre 4 y aquí no llega más lejos, ¿no? Entonces yo creo que tiene que tener las dos cosas. Y hombre, el posicionamiento que tenemos es que los robles nuestros están en los crianzas de Rioja, digo, como referencia, y los crianzas nuestros en los reservas. Y así posicionamiento. Como norma general, quiero decir. Perdona, Tomás, a ver lo que querías comentar. Bueno, yo simplemente quería comentar que podemos estar muy, muy, muy contentos porque el crecimiento de la Ribera del Duero ha sido espectacular. O sea, no hay ningún caso en España, y no sé si lo habrá en el mundo, como el de la Ribera del Duero. O sea, en el año 82 creo que producíamos 10 millones de kilos, me parece. ¿Cuánto? 10 millones de kilos. El año 88 quizá fue un año excepcionalmente corto, pues fue el año del medio, entonces tenemos poca experiencia y se perdió casi todo. De esos 10 millones Me suena que menos. Pero gran parte se vendía a granel. Sí, fuera por supuesto. Fuera de la Ribera. Por supuesto. Y hoy estamos produciendo más de 100 millones. Creo que fue hace 2 años, el primer año que no se vendió ningún granel fuera de la Ribera. Todo se queda aquí y todo se embotella aquí. Entonces, podemos estar muy, muy, muy satisfechos, pero nos falta ese puntito más de la imagen que tenemos, pero que no tenemos que perderla, ojo. Que Rueda la ha perdido. Bueno, que si la perdemos hemos perdido todo, ¿no? Aquí, que me perdonen, pero Rueda se lo han cepillado ellos mismos. Bueno, yo creo que Rueda al final dará el verdejo, digo, Rueda es un buen verdejo. Tenemos que evitar es el mejor verdejo del mundo y hay que reconocerlo. El verdejo de Rueda, no hay otra zona para verdejo como Rueda, lo demuestra la realidad. O sea, verdejos hay muchos, bajo mi punto de vista, y creo que al final Rueda, pues hombre, dentro del mundo blanco, es una zona que no es Rías Baixas, es otra historia, pero yo creo que saldrá adelante como lógico con el paso del tiempo, y yo no tengo ninguna duda. Tenemos que cuidar mucho esto porque igual que hemos ido desde los años 80 y tantos, hemos ido el vino a seguir, hemos despertado a zonas emergentes, despertamos a Rioja, que se estaba durmiendo, y empezaron a ponerse las pilas, y hemos ido el vino a seguir, y lo único que tenemos que cuidar es eso de no perder el norte, que sigamos siendo así, que la gente nos siga. Y yo creo que también nos falta un poquito todavía de mayoría de edad en ciertos viñedos, porque se ha plantado ahora demasiado, y claro, hasta que no cojan un poquito más de mayoría de edad, esos clones que dice Tomás, que a veces son productivos, pero algún día cederá la cepa, ¿no? Y algún día con la viticultura
más controlada. Cada vez el viticultor o las bodegas controlamos un poquito más el exceso de vigor. Al final esas viñas que no están tan bien puestas también se arreglarán, ¿no? Y por otro lado, que también cogerán mayoría de edad. También algún día, ese es el gran problema, que las viñas que hemos puesto hace 40 años, pues hoy tienen 40, pero nosotros también vamos cogiendo años. Ese es el gran problema, que nosotros también cogemos años. ¿Qué dices? Que para que las viñas, Juan Carlos, para que las viñas cojan edad hay que ponerlas, si no, no cogen edad, ¿no? Claro. Pues yo, vamos, la referencia que hemos hecho de lo anterior, el cuidado de viñas que había entonces, en la época del principio de la Ribera del Duero, era un cuidado mínimo, porque no da para más, ¿sí? Eso es una realidad, ¿sí? Entonces se cuidaba. Pasa un poco con este viñedo como con el cambio climático, ¿no? Todos estamos que sí, por ejemplo este año, ¿no? Lo de vendimiar en septiembre y tal, pero a veces también cuidamos también las viñas, las tenemos a mimo, que al final adelantamos nosotros también ese ciclo. O sea que no es todo también, el cambio climático está ahí y no hay que dudar de ello, que lo único que podemos hacer es ayudar a que vaya más lento, pero claro, cuidamos también a veces las viñas que hacemos que se adelanten un poquito. Quizá ahora, pues... Bueno, también... Sí, bueno, y las graduaciones que tenemos de unos cuantos años acá, que antes era impensable. No sé si hace 20, allá en el año 99, 98, y recordamos no tan lejos, yo creo que conseguir 13 grados era complicado, y ahora se consigue, ¿no? Vosotros a lo mejor, tú... Sí, pero no había clareos, no había... Sí, era complicado. Abono poco, había poco de todo. En viñedo tenemos las variedades autóctonas de la zona, ¿no? Como garnacha, que se pueden adaptar ahora perfectamente. Yo creo que sería Es una pregunta buena. ¿Vosotros creéis que realmente la garnacha es una variedad autóctona o es una variedad que está presente aquí? Es universal. Pero es que yo creo que es un tema muy curioso, ¿vale? Esa u otras variedades que hemos oído, que hay gente que lo dice, autóctona, que a lo mejor la Bobal, o la valenciana que llamaban aquí. Más que un Malbec, sí. Por supuesto, pero... Autóctona no es ninguna porque todas las hemos traído de fuera, o sea que están adaptadas al... Bueno, bien, sí, pero yo quiero decir... Y ya que está autorizada en la DEO, pues... Pero, y ya que había... Cuando se formó la DEO ya estaba, ¿no? Pero hay una cosa muy curiosa ahí. Y yo recuerdo que cuando los buenos vinos que se hacían para casa, no se hacían con esas variedades, ¿eh? Se solían hacer con las variedades mezclado blanco y vino de la zona, que ahí se llamaba blanco del país también, ahora es Salvillo Mayor, que es el nombre. Cuando está impuesta en los viñedos es porque también lo metían, ¿eh? Sí, no, pues yo creo que había todo, no había esa selección de clones ni de planta ni bueno, nada. Hay una evidencia que es estos vinos tan caros que son los iconos de la DO, casi siempre son de viñas viejas, ¿no? La inmensa mayoría, y están hechos con mezcla de variedades. Entonces, una forma de mantener, ya que muchos viñedos se han arrancado viejos, ¿no? Bueno, pues vamos a plantar con esa misma colección de variedades que existen en esos viñedos viejos para mantener el viñedo viejo. Es un tema curioso. Es un tema curioso. Claro. Mejor estilo portugués. Porque al final la diversidad es lo que nos va a dar. Sí. Bueno, entonces no consideréis que fue un acierto, digo, porque se hizo así, eso lo vivimos en el año 90. ¿No consideráis que fue un acierto separar las uvas blancas de las tintas, que se separaron en cuestión de vendimia? ¿No os acordáis? En el año 90 se hizo el primer año. Hasta entonces se vendimiaba todo junto en la Ribera del Duero. Y a partir de ese año se empieza a separar, ¿no? Que fue una movida, aquella decisión de consejo, la que nos obligaba a separar. Porque claro, había que ir 2 veces a la viña y aquello cayó muy mal. O sea, aquello realmente a lo mejor entonces fue un error que se hizo con la mejor intención, porque el resultado no ha sido malo, ¿eh? El resultado ha sido bueno, ahí está el ejemplo de lo que tenemos. Quiero decir que eso es una de las decisiones que yo no las considero malas, quiero decir, pero que a lo mejor resulta que no debían de haberlo hecho así para poder mantener ese viñedo. Digo, no sé qué opinaréis. Yo quería retomar otra cosa que hemos visto antes, que me parece importante, ¿no? Hemos pasado un poco de puntillas sobre, es verdad que la Ribera del Duero ha tenido una progresión tremenda, no es nada que ver de lo que había en los años 80, pero también yo creo que hay que afrontar el futuro de la Ribera del Duero con humildad, ¿sabes? Con humildad porque a mí lo que me preocupa es el carácter, ¿no? Porque está claro que el Lazarillo de Tormes es español, no es danés, ¿eh? Entonces, ese carácter invita muchas veces a hacer cosas y cuando hoy tenemos
en esta región que tradicionalmente la viña era una cosa secundaria, hoy es nuestro medio de vida. Debemos de cuidarla, tener un discurso coherente, hacer buenos vinos, y ese es el único camino para afrontar un futuro prometedor para la región, porque de la remolacha no vamos a vivir ya, ¿no? Entonces, es un poco... quería retomar ese tema porque me parece importante que todo el mundo, los aquí presentes, tengamos esa conciencia del buen hacer, del buen discurso, de tener algo coherente, algo de la tierra, algo característico, algo típico, y luego, no sé, tener algo diferente, singular, que nos haga y bien hecho. Y hablar bien de nosotros, aunque no y hablar bien de nosotros. Porque a lo mejor es un problema que ha tenido Rueda, que han hablado mal de ellos mismos también. Que yo adaptados al momento. No es la mejor yo creo que opción, ¿no? Es decir, hablar mal a sí mismo de... Digo lo de adaptados al momento porque también imaginaos lo que ha cambiado la gastronomía a nivel mundial, ¿no? La cantidad de menos grasas que se mete, ¿no? La cocina... Pero más saludable que es todo una evolución. Entonces, quizá también, por eso digo, adaptarse a los tiempos, porque nos tenemos que ir adaptando también con los vinos a la gastronomía que viene, ¿no? Hoy ya no se lleva el pelo cardado. Ya está. Y hay que alisarse el pelo y las faldas no las tenemos hasta aquí. Vamos a recortar un poco para que se vea la pantorrilla. Creo que es fundamental adaptarnos adaptarnos, evolucionar. Pero una cosa es evolucionar y otra es cambiar. Aunque ahora parece que adaptarse también es borgoñizarte, ¿no? Ya sí, si no claro. Es que eso es lo que me preocupa. Si no te borgoñizas, no estás en el rol. Eso es lo que me preocupa. Claro, digo, esos bandazos que damos ahora... Todo blanco, mañana todo negro. No, Javier, tenemos ¿por qué no borgoñizan primero Burdeos, que está más arriba, claro, y luego nos van borgoñizando a nosotros? Bueno, yo no sé, yo creo que estamos aquí, ya ves que tenemos para rato, si nos dejáis aquí estamos, y hemos venido sin reloj, y entonces, a ver, Laura, dinos a ver cómo está esto. Nos hemos pasado ya. Bueno, a ver, sí, claro, pues sí. No hay café. Ya que es interesante y que, hombre, no todos los días tenemos a este elenco de personas tan profesionales, si alguien quiere hacer alguna pregunta, yo creo que es el momento, porque crear un debate sería interesante. Bueno, pues... Sí, hay una pregunta. Hay muchas preguntas. Por un día sin café no pasa nada. Buenos días. Yo quería saber de todos los ponentes, a ver qué opinión tienen, incluida la del presidente del Consejo, sobre la plantación, ampliación o no ampliación de plantar viña. ¿Perdón? De poner autorización para más o crecer moderadamente. Bueno, no sé, yo si la práctica me toca como consejo, la opinión ya la tenéis, no es un secreto, no es un secreto a voces, no es algo que yo pueda decir ahora mismo lo contrario. Es decir, ahora mismo consideramos que el crecimiento es posible, que si no crecemos, si no vamos ahora mismo situándonos, para futuro nos podemos quedar escasos, lo cual es una cosa, porque no sé, a no ser que pretendamos vender todas las botellas a 30 euros, que sería lo ideal, pero eso como es un poco complicado, pues si se trata de crecer, pensando un poco que la viña, que es lo que se piensa, que la viña de hace 30 y pico años, donde hay la mayor parte de la superficie de Ribera del Duero, se puso en 4 o 5 años de las 20.000 hectáreas que había, 15.000 se pusieron en 5 años, o en 7 años. Y esa viña va a empezar a ceder, lógicamente, producción. Entonces, la opinión mía la tenéis, bueno, porque le hemos publicado, o sea, ha sido pública y notoria. Igual que, por ejemplo, las de otros puede coincidir la contraria, es decir, que es un tema que yo, por mi parte, que no tengo mucho más que decir. Yo no estaría en contra, pero sí que estaría un poquito más preocupado de dónde se planta esa viña y de qué manera. Eso para mí es... Nosotros hemos hecho una serie de plantaciones
yo creo que de alguna manera no adaptadas en suelos que no eran aptos para viña. Para mí el futuro, a lo mejor para estas nuevas plantaciones, es aunar un poco más de dónde se van a plantar y si los terrenos edafológicamente son buenos para la viña. Para mí, pero posibilidad de crecer tenemos, lo que pasa es que nosotros tenemos que también saber desde el Consejo Regulador dónde está el límite. Bueno, sí. Bueno, eso también, bueno, el saber, Javier, el saber acertar tampoco, videntes tampoco somos, yo digo, tampoco. Yo estoy con Javier, que hay que ser prudentes y habría que mirar también primero dónde y luego también un poco ver la per cápita de las botellas que están, el precio per cápita de botella, porque si plantamos y cada vez está bajando la media del precio, no estamos haciendo nada interesante. Entonces, quizá había que jugar también con stock, precios y saber dónde hay que plantar. Yo creo que el mercado es libre, la Ribera del Duero sigue creciendo y yo no sería muy partidario de limitar las plantaciones para nada. También en los años 90 el Consejo Regulador decía que no se podía plantar en los páramos y no dejaba plantar en los páramos. Ya ves hoy cómo estamos. Entonces, bueno, yo al Consejo Regulador le quiero y le aprecio mucho, al presidente también. Gracias, Tomás. Para mí es un organismo fundamental, pero no debe limitar la productividad de los viticultores ni de las bodegas. Debe exigir calidad a los viticultores y a las bodegas, eso sí. ¿Debe, perdón? Que debe exigir calidad Bueno, sí. Bueno, a los viticultores y a las bodegas. está claro. Es buena exigencia Ribera del Duero siempre ha sido y tampoco baja la pauta en ese sentido. ¿Sabes? Bueno, yo creo que yo animaría también a los viticultores, que muchos tienen una gran superficie de viñedo, pues que prueben también a hacer alguna partida de vino, que se animen a hacer algo y que también entren en la comercialización del vino, que es muy importante, porque haciendo vinos de calidad iríamos todos a la vez. O sea, más que al margen de plantar más, o si quieren plantar más, pues bueno, de calidad, eso indudablemente, pero también que se inicien en la elaboración del vino, porque al final todos tiramos de la DO. Para plantar más hay que vender más, con lo cual implica vender más. Carlos. Bueno, yo creo que habéis puesto ya casi todas las posturas, entonces es difícil decir algo nuevo. Yo creo que lo que siempre, primero hay que hacer las cosas bien. Hay que hacer las cosas bien siempre. Si queremos mantener esa imagen de calidad que la necesitamos para vender en el mundo, pues tenemos que hacerlo bien y plantar en los sitios adecuados y con los clones adecuados y hacerlo todo muy bien hecho y muy bien pensado. Después, también un poco creo que hay que dejar un poquito al mercado que se vaya con cierta libertad, porque constreñir pues a lo mejor puede ser complicado, pero también hay que estar atento para que no haya una eclosión, como estaba diciendo también muy bien Enrique, ¿no? Y sobre todo, yo es que lo que creo que tenemos es que en esta zona de Ribera del Duero hay todavía muchas tierras que son capaces de ser plantadas, pero lo que tenemos que ser más capaces también es de, al unísono, crear la comercialización y la distribución en el mundo, porque si no, ahí sí que se vendrá un colapso. Que siga avanzando ese criterio. El Consejo fue muy importante en la creación de una imagen de marca y lo hizo, a mi modo de ver, muy bien durante muchos años. Creo que lo sigue haciendo. Pero hay que seguir en esa línea y acompasarlo un poco, pero constreñir demasiado, cerrar. Pero a lo mejor hay gente o bodegas o grupos que tienen posibilidad de seguir creciendo, ¿no? De seguir extendiendo su comercialización. Al fin y al cabo aquí las bodegas somos muy pequeñas en general, comparados con cualquier otro entorno. Y al final para hacer marca también necesitas una cierta dimensión. Hacer marca y estar en el mundo. Pero claro, tiene que estar soportada porque efectivamente seas capaz de colocarlo en donde sea. Yo creo que en el exterior más, porque en España está bastante saturada y hay que hacer un hincapié extraordinario porque potencial tenemos. Antes decía, no, es que conoces Ribera del Duero. Yo permitidme que seamos muy humildes en ese tema. Yo hablo con mucha gente corriente y no sabe qué es Ribera del Duero en el mundo,
O sea, en el mundo. Te vas a Estados Unidos, te vas a China y dices, de Ribera del Duero, ¿y dónde está esto? Me lo han dicho así de veces. Tengo que empezar a decir, no, esto está en España. Y España está ahí en la esquina de Europa. He empezado por ahí. Y luego les decía que, oiga, que somos los que hemos ganado el campeonato del mundo para que de fútbol. O sea, que no nos tampoco creamos el ombligo del mundo, porque hay que en ese terreno trabajar muchísimo más. Si trabajamos mucho más, tendremos más potenciales consumidores y podremos seguir desarrollando el mercado, que es al final lo importante, y el mercado y la plantación, que es al final traer valor a nuestra tierra. Yo estoy de acuerdo, perdona, Carlos, contigo en el sentido totalmente de que realmente, la exportación tenemos un camino muy importante por delante. Y para exportar, lógicamente, tenemos que tener, las empresas tienen que tener una estructura mínima para poder salir al mercado. Con eso no quiero decir que las pequeñas no sean importantes, son muy importantes. Las bodegas pequeñas son muy importantes, muchísimo, pero las grandes también, porque son las que son lanzaderas. Es decir, si una empresa no puede dedicar a una persona, a un director de exportación, que puede costar 150.000 euros al año perfectamente, entre costes de salario y gastos de viaje, para poderlo mandar fuera, pues entonces difícilmente vamos a poder vender, ¿no? Es decir, para que las pequeñas puedan vender fuera, antes tienen que abrir otros. Y eso es es una opinión que yo considero que es una realidad. Sí, y lógicamente, como tú bien dices, Carlos, necesita una estructura. Las empresas somos pequeñas en Ribera del Duero todavía, para lo que podemos ser en general, quiero decir. Y con eso puede convivir la pequeña y la grande sin ningún problema. Incluso estas que hemos hablado, que habéis citado de pasada, estas más todavía micros que tienen unas consideraciones, unas puntuaciones, pues excelentes, porque también tienen oportunidades de vender y de exportar por la vía de cualificación de una puntuación, lo cual es extraordinario, viene bien a todo el mundo. Todo lo que sea bueno es bueno para todos. Que suma esto y suma a nosotros, y al final lo que importa es la resultante que tire hacia adelante. Totalmente. Si me preguntan antes, no era porque fuera bueno o malo, simplemente si seríamos capaces, era mi pregunta un poco, seríamos capaces de vender 20 millones de litros de los que califican con 98 puntos con 200, ¿no? Esa era un poco la pregunta. Pero por lo demás, todo lo que puntúen para Ribera del Duero, bienvenido sea. Mientras se crezca y el precio de la uva no esté por debajo de los costes de producción, perfecto. Pero en cuanto se dispare las plantaciones y haya un exceso de kilos y los precios se tiren, el viticultor no te va a producir la uva de la misma calidad, eso está claro. O sea, pero al que tenemos que cuidar es al viticultor. Ya, pero Juan Carlos, hay una cosa que también tenemos clara, que nos dedicamos a ello también. Tan malo es el exceso como el déficit. Cuidado con el déficit, que es tan malo para la calidad como el exceso. Si hay mucho déficit, también vale todo. Porque los bodegueros al final son ansiosos y dicen, pues vale todo. Necesito uva, vale todo. Y esa es una realidad que tampoco debemos de olvidarla. Que hemos vivido de todo un poco y hemos visto compras de uvas en su momento, que hace años, que cuando había déficit, que te la mañana. Tenemos que cortar, disculpa, Enrique. Sí, más preguntas. Sí, porque ya vamos muy retrasados con los siguientes ponentes que van después del café. Entonces, bueno, yo os doy las gracias a todos por venir, también a los asistentes, a los que están en vía streaming también. Y ha sido un honor tenernos aquí el día de hoy. Y vamos a disfrutar, Dime, Juan Carlos. Yo quiero daros las gracias a la familia Sardina por tener siempre el sector activo y vivo. ¿Vale? Muchas gracias. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, muchas gracias a todos y vamos a tomar café. Es arriba, no es abajo. Además de las jornadas nos invitan a café. Vamos para allá.